Bienvenidos nuevamente a Sala de Artistas de TV-USAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. En Sala de Artistas esta mañana tenemos la dicha de la compañía de la escritora licenciada Delia Quiñones. Miren, Delia tiene un larguísimo currículum, entonces solo leerlo nos llevaría la mitad del programa seguramente, o por lo menos un segmento, de manera que voy a tratar de ser lo más breve en la presentación. Delia Quiñones es Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, con una formación académica impresionante, y también la parte autodidacta de Delia es impresionante, y de ambas corrientes viene su formación, no solo su formación, sino su obra, su obra creativa, que es profunda, grande, honda, maravillosa. Es gestora cultural, cofundadora del Salón Nacional de la Acuarela y del Premio Nacional de Novela, que es un antecedente necesario del Premio Nacional de Novela de Literatura Miguel Ángel Asturias. Delia, bienvenida aquí a su casa, a Sala de Artistas. Nuestro público está ansioso de saber quién es Delia Quiñones, así que la dejamos en el uso de la palabra, por favor, con su saludo al público, y por favor que sea usted quien le cuente al público quién es Delia Quiñones, por favor. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, por compartir este espacio tan importante dentro de la cultura guatemalteca. Me siento muy orgullosa de estar aquí. Mi primera formación universitaria fue en la Universidad de San Carlos, en los estudios básicos que se debían desarrollar en aquellos tiempos, de finales de los años 60. Entonces, platicaba yo con usted, Hugo, hace un rato respecto de que la vida de todas las personas es una larga serie de aprendizajes, y yo creo que de esa manera lo debemos tomar. Entonces uno aprende en la infancia, aprende en la adolescencia, aprende en la juventud y sigue aprendiendo a lo largo de los años. En ese sentido yo me siento muy privilegiada, porque inicialmente yo tuve el estímulo de mis padres, unos padres obreros que realmente se preocuparon profundamente por educar a sus 5 hijos, de los cuales 4 somos mujeres. Entonces no hubo nunca distinción entre a quién educaban y a quién no, sino a todos debíamos ir a la escuela. Esa fue una preocupación de ellos. Y tuvimos pues la suerte de vivir una etapa en donde en Guatemala la política de Estado fue la educación. De manera que ir a las escuelas parvularias de aquel momento era realmente una maravilla, porque desde aquel momento los maestros detectaban en los niños sus talentos, sus habilidades, sus limitaciones, o todo lo que pudiera ser posible crecer hacia el futuro. Eso ya era un primer paso. Luego, las escuelas primarias, que también tenían la calidad necesaria como para ir formando a los jóvenes. Y yo no dejo de recordar siempre mi experiencia en la primaria con una maestra que se llamaba Olimpia. Ella, a la hora de la clase de costura, que era obligatoria para las mujeres en aquel momento, ella nos ponía a hacer la costura, pero alguien leía. Y así nos fue introduciendo a los grandes autores. Entonces, a la par de la cruceta y el crochet y esas cosas, alguien leía y después comentábamos. Eso no creo que se haga ahora, se hizo en aquel momento, y salimos realmente conociendo
a los autores importantes de aquel momento, a los europeos, que a Julio Verne, que La cabaña del tío Tom, etcétera, etcétera. Entonces ese fue algo verdad. Sí. Entonces y así fuimos aprendiendo realmente a querer la literatura. O sea y que apreciar. Su alma mater es realmente San Carlos. En principio. Sí, en principio. En principio sí. Y la considero alma mater porque ahí recibí mi formación como humanista, ¿verdad? Entonces, al lado de grandes maestros que después fundaron la Facultad de Humanidades en la Francisco Marroquín, que aunque me tuviera que aguantar yo las cátedras de economía de esa universidad, pero recibí lo mejor en el aspecto literario. Y luego esos mismos maestros fundaron la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, donde me gradué finalmente. Pero yo empecé en la San Carlos. Usted es de los programas del doctor Aguado Andreu en la San Carlos. En la San Carlos y luego en la Marroquín. En la Marroquín. Sí, sí. Él creó un programa para maestros en ejercicio, una licenciatura primero un profesorado en lenguaje y luego una licenciatura. El profesorado de segunda enseñanza en lenguaje y literatura. Y en la del Valle, la licenciatura en letras. En letras, sí. Sí. Ah, mire, pues qué bueno. Sí. Ahora, siempre dentro de este ámbito, ¿de quién de los escritores, sus contemporáneos, es compañera con discípula en la universidad, en todas las universidades, en las universidades que usted estudió? ¿De quién es? Ahí no podría precisarlo tan así, pero sí fuimos con discípulas desde la secundaria con Isabel de los Ángeles Ruano. ¿Cómo no? ¿Verdad? Premio Nacional. Nos graduamos juntas, empezamos a trabajar juntas y decíamos, ¿qué queremos ser? Bueno, queríamos ser maestras, pero queríamos ser comunicadoras. Esa fue una inquietud que tuvimos y recién llegadas al Instituto Normal Centroamérica Inca, en donde existía un radioperiódico y un periódico escrito, nos acercamos para integrar el equipo de redactoras de aquel momento, teníamos 15 años más o menos. Y entonces ahí estaba don Víctor Hugo de León Morales, que estuvo aquí en Radio Universidad. Legendario en don San Carlos, José Luis Palma Alarcón, nuestro asesor de lenguaje y de periódico. Y entonces ahí empezó nuestra carrera de comunicación. Cuando nos graduamos de maestras, ella entró a trabajar al gráfico y yo a la oficina de prensa del Ministerio de Educación en ese momento. Entonces empezamos comunicando, pero habíamos salido de maestras y seguimos estudiando, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Usted llega al Ministerio de Educación en época de qué ministro? En la época del ministro Rolando Chinchí Aguilar. Ah, sí, pues. Era la época. También, ¿verdad? Sí. No, sí. Él era hermano del historiador de Ernesto Chinchí Aguilar. Sí. Pero fue un militar que se dedicó realmente a la educación y dentro de programas combinados con las municipalidades y con la Agencia de los Estados Unidos, se construyeron muchísimas escuelas. Y por mi parte tuve la dicha de conocer gran cantidad de mi país, acompañando la inauguración de las escuelas, pues, ¿verdad? Siendo digamos que el vocero del ministro. No precisamente, sino la redactora de la oficina de prensa, ¿verdad? Y fue él precisamente el que me dio la oportunidad. Un día de tantos me dijo, mire, hay un espacio en la Dirección General de Bellas Artes, ¿quiere irse ahí? Le dije pues yo lo había soñado. Le dije que si él consideraba que yo podía ser útil, que por supuesto que sí, y entonces llegué de 20 años a la Dirección General de Cultura y Bellas Artes, que antes pertenecía al Ministerio de Educación. O sea que el sueño de ejercer como maestra se decantó, digamos, por el ámbito de la cultura.
de la cultura y de la comunicación interinstitucional. Fui docente en la Universidad del Valle, en las materias de literatura centroamericana y seminarios de literatura. Sí, pues como consecuencia de, sí. como consecuencia de su participación sí. En estas. En el bueno, llega a Bellas Artes a coincidir ahí con personajes ilustres de la historia de la cultura también, de seguro, ¿verdad? Totalmente, el gran aprendizaje. Esa fue mi universidad en el arte. Es decir, trabajar a la par de maestros como Ricardo del Carmen, Jorge Sarmientos, por ejemplo, de Norma Padilla en teatro, de Julia Vela en danza, de Manolo Herrarte en música, compañera de espacio con Joaquín Orellana. Es que cómo no íbamos a aprender tanto, ¿verdad? Leonel Méndez Dávila fue mi primer director, ¿verdad? José Mejía Morales, Francisco Morales Santos era mi compañero en espectáculos, Abelardo Rodas Barrios, ¿verdad? Manuel José Arce, mencioné a Norma Padilla de Carrillo. Sí. Entonces todos ellos eran los grandes artistas del momento. Entonces tuve la oportunidad, como estaba en el área de comunicación, de tener una visión más panorámica de todo, pero al mismo tiempo siempre aprender de todos ellos. Un Dagoberto Vázquez a la par, también de compañero de trabajo. Entonces, sí, pues trabajó con los... sí. Vamos a decirlo, como dice la gente de lo social, ¿verdad? Con la crema de la intelectualidad guatemalteca en realidad, ¿verdad? Sí, fue algo verdaderamente, como les digo, y aprendimos de todo con ellos. Anécdotas con esa gente, con sus compañeros. Bueno, pues por ejemplo, cuando se reiniciaron los festivales de cultura en Antigua Guatemala, pues nos pasaron una serie de situaciones muy interesantes, porque había que empezar de cero, ¿verdad? Y entonces retomarlo, ¿verdad? Pero yo siempre quiero recordar la calidad de ministros que tuvimos en medio de las dictaduras militares, ¿verdad? Porque uno de nuestros ministros fue Alejandro Maldonado Aguirre, con su pensamiento determinado que él tiene y tenía, pero con su calidad de humanista, que no se le puede discutir. Con Guillermo Putzey Álvarez también fue, ¿verdad?, nuestro ministro. Entonces ellos tuvieron siempre un respeto muy grande por las cosas de la cultura, ¿verdad? Entonces era como algo que ayudaba en ese momento frente al exilio que ya habían sufrido nuestros antecedentes en la cultura, en las letras y en la literatura. Sí, pues una gran cantidad de escritores estaban afuera. Estaban afuera, porque como decía Luis Alfredo Arango, éramos huérfanos. No teníamos una generación atrás que nos guiara. Sí, pues, sí. Que les diera... Y entonces es en ese contexto que surge el grupo de escritores Nuevo Signo, ¿verdad? Que los estudiosos han calificado como un grupo importante, porque se cambia totalmente, digamos, el enfoque de la poesía de ese momento, que ya no es una poesía contemplativa, sino una poesía que cuestiona y que habla, digamos, de la circunstancia del ser humano en una sociedad, tanto como individuo como... Entonces, como alguien ha dicho, un grupo que escribió poesía con sentido social, pero con apego a lo estético. Porque si no hubiera sido panfleto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces así no es. Y entonces resistimos precisamente. Este grupo lo inició Francisco Morales Santos con Luis Alfredo Arango, Premio Nacional de Literatura, Julio Fausto Aguilera, Premio Nacional de Literatura, Francisco Morales Santos, Premio Nacional de Literatura. Y cuando asesinan a Roberto Obregón,
tenemos que replegar, de los grandes poetas, ¿verdad? Nos replegamos en lo público, pero cada quien siguió haciendo su obra dentro de la misma línea de pensamiento y seguimos la amistad hasta que fueron desapareciendo unos, ¿verdad? Estaba José Luis Villatoro también y Antonio Brañas, hermano del gran César Brañas, ¿verdad? Que tenía una librería sí, por el Congreso, ¿verdad? Sí, la librería Homero y compañía. Ajá. Con José Mejía. Sí. Entonces, ellos eran mayores. Yo era como quien dice, la más joven en aquel momento, entonces quedamos de ese grupo, Morales Santos y yo. O sea que Roberto Obregón también era miembro, sí. del grupo. Él era un hombre verdaderamente asombroso, no solo por su obra literaria, sino por su calidad humana. Era encantador, tenía una sonrisa de niño siempre, siempre. Él sí estaba comprometido en la lucha, ¿verdad? Pero su desaparición afectó mucho, nos replegó porque este grupo se dedicaba a ir a hospitales, a escuelas, a los parques, a leer poesía, porque llamábamos poesía en voz alta. Sí, pues, nuevo signo es a la literatura lo que vértebra es a las artes plásticas. Solo que vértebra es ligeramente posterior, ¿verdad? No, casi contemporáneos, casi contemporáneos, pero sí. Ligeramente posterior, recuerdo yo, ¿verdad? Sí, porque digamos, estaba Roberto Cabrera, Elmar Rojas y Marco Augusto Quiroga también dentro de ese pensamiento. Y cambiar, digamos. Anleu Díaz también, ¿verdad? Bueno, a eso iba. Entonces, ellos eran los vértebra, pero alrededor había otros pintores, como alrededor de Nuevo Signo había otros como Luis de León, ¿verdad? Que se iban. Entonces fue una etapa muy importante en la cultura, ¿verdad? Porque ¿verdad? dos grupos, creo yo, bastante consistentes, cuya obra está ahí. Y pues para que lo juzgue esa obra quien lo desea hacer, pero ahí permanece todavía. Y bueno, pues mire, ya nos comimos el primer segmento, así que volvemos en su sala de artistas con la artista, escritora guatemalteca, la licenciada Delia Quiñones. De vuelta en su sala de artistas de la Tricentenaria Universidad de San Carlos y TV USAC con la escritora guatemalteca Delia Quiñones. Bueno, Delia tiene una ejecutoria pública que está a la vista. Las huellas de los hombres y de las mujeres que transitamos por el reino de este mundo siempre están a la vista. Y la obra literaria de Delia y su ejecutoria pública también están a la vista. Son hechos concretos de la historia de la cultura guatemalteca que no podemos soslayar. Entonces, queremos pedirle a Delia en esta mañana que nos haga el favor de hablar de su ejecutoria en Bellas Artes, porque resulta que es autora o coautora de dos grandes proyectos para la cultura guatemalteca que quisiéramos que sea ella quien pase a contarle al público de qué se trata. Su participación en el Salón Nacional de la Acuarela, y si nos cuenta alguna historia por ahí del salón, Delia, si es tan amable, que ahí también conoció a Raimundo y a medio mundo, esta mujer exquisita. Es una delicia tenerla aquí, de veras. Gracias. Por favor. Pues efectivamente el Salón Nacional de la Acuarela es una etapa muy hermosa en la historia de la cultura de Guatemala y específicamente en el área
de las artes plásticas. En pláticas con el maestro Víctor Vázquez, que era el jefe del Departamento de Artes Plásticas de Bellas Artes, él había notado la ausencia de la acuarela como una técnica que se estuviera practicando con la misma recurrencia con que se hacía el acrílico o el óleo. Y entonces siempre tuvo esa inquietud, ¿verdad? En una de tantas también lo platicó con Julia Vela, que era la directora de Bellas Artes, y le planteó pues esa necesidad, esa inquietud. Y Julia Vela, una mujer tan ejecutiva también, aparte de gran artista, ella se acercó a una empresa transnacional para pedir apoyo económico y lo encontró. Entonces, la primera anécdota es que pide este apoyo, le dicen, sí, Julia, con mucho gusto, déjenos el proyecto. Entonces dice Julia, no lo traje, fíjese que se me ha olvidado, pero mañana se lo mando. Ay, juela grande. Entonces regresa a la oficina y nos ponemos con Víctor Vázquez a hacer las bases, el proyecto y las primeras bases. Al día siguiente se entregó y el Salón de la Acuarela me parece que duró 18 años. Yo estuve con ese proyecto durante 10 años. Entonces, muy interesante porque yo coordinaba, la coordinación era mía, ¿verdad? Pero el pensamiento era el maestro Vázquez, era el que guiaba, el que orientaba, y yo coordinaba y ejecutaba. Esa es una de las... Entonces, cuando yo me retiré de la Dirección de Bellas Artes para pasar a donde no me imaginaba que iba a pasar, entonces dejé el salón. Pero... Deme un tirito, paremos un segundo para terminar de amarrar el tema del salón. Mire, pues, cuando usted seguramente ya no estaba ahí, se muere Víctor Vázquez, creo que esto es el año 91 o 94, ¿verdad? Bueno, cuando él fallece, el salón se queda jurado y también, digamos que asignados los premios ya. Y entonces el jurado había sido integrado, se había criticado la obra y ya se había premiado, pero no se había hecho el evento de premiación. Se muere don Víctor y usted ya no estaba ahí de seguro. Bueno, pues mire, pues la historia es que los premios se perdieron, las obras se perdieron, se las robaron, alguien se las llevó y también alguien se llevó el dinero de los premios, no apareció el dinero de los premios, no había partida. Entonces, un grupo de pintores, estaba yo muy joven en esa época, bueno, sí, porque hace 30 años, ¿verdad? Sí. No muy joven, pero joven. Y entonces nos hablan a un amigo mío y a mí para que integremos un equipo que se haga cargo de conseguir el dinero de los premios y de organizar la recepción en la que se iban a entregar los premios. El premio el salón se le había dedicado a Maco Quiroa. Y entonces armamos todo el chance y conseguimos un montón de cajas de vino y estuvo alegrísima la parranda. No había modo que nos lograran sacar de la Biblioteca Nacional porque todo el mundo estaba muy feliz ahí. Entonces yo me quedé hice 4 anualidades hasta que llegó pues un personaje de baja catadura moral el tipo ahí, y nosotros preferimos retirarnos porque pues éramos voluntarios y pues él no nos inspiraba ninguna confianza. Por otro lado, yo quisiera comentar que la acuarela es una técnica antigua en el sentido de que fue utilizada en el Renacimiento como recurso para hacer bocetos. Originalmente servía para eso. En Guatemala hay bocetos famosísimos, importantes. En alguna oportunidad con algún artista hemos citado esto aquí ya.
Hay un boceto de este acuarelista y pintor famoso quesalteco. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Roberto Hussain. No, es un pintor antiguo, punto de inflexión en la pintura guatemalteca él. Pero no es Mérida. No, tampoco. Ligeramente posterior. El boceto es de una calle que se llama Cruz de Piedra en Quetzaltenango. Es un boceto bellísimo realmente. Y el mismo Juan José Rodríguez ha bocetado mucho. Yo tengo algunos bocetos a la acuarela de él. Es decir, cuando ustedes reviven la acuarela como técnica, digamos, particular, le hacen un gran favor al país, porque de ahí vienen todos estos acuarelistas de hoy, ¿verdad? Así es. Que hay acuarelistas maravillosos realmente. Es decir, la acuarela de verdad tiene tanto nivel como la pintura al acrílico o al óleo, ¿verdad? Es pintura maravillosa, ¿verdad? Exactamente. Le devuelvo la guitarra. Y tiene la cualidad, bueno, que es tan afín con la poesía. Realmente eso es. Pero tiene algo, y es que el trazo que se deja sobre el papel ya no se puede cambiar. Eso. Entonces, el que no atina en la primera, ya no se puede. Tiene que repetirlo, ¿verdad? No es como las otras técnicas que se raspan, se borran, se modifican, pero la acuarela es un primer trazo, el que vale para siempre. Es una belleza, ¿verdad? Y se logran pues combinar con otras técnicas, con las técnicas de la veladura que le llaman, que es, bueno, son poemas gráficos. La acuarela a mí me gusta mucho. Es maravillosa en este sentido, ¿verdad? Entonces esa fue una de las tareas que yo tuve y al que le entregaba realmente todo mi corazón. Por otra parte, tuve a mi cargo durante 18 años la organización del certamen centroamericano 15 de septiembre, ¿verdad? Sí, pues de pintura, ¿verdad? Era pintura, literatura y música. En mi tiempo integramos danza también, ¿verdad? Ya eran 4 ramas. Y esa fue otra tarea muy, muy importante que yo tomé desde el principio, entonces como coordinadora en todo sentido, y creo que lo hicimos bastante bien, porque los certámenes, si bien no son consagratorios nunca, sí estimulan la creación, ¿verdad? Sí. En todas las disciplinas artísticas. Claro, sí, los certámenes sirven para mantener a los artistas trabajando, muchos de ellos buscando un premio, sí, pero en términos generales buscando mantener afinado su trabajo y mejorando todo el tiempo, ¿verdad? Exactamente. Y también, bueno, estuve como cofundadora de la Fundación Guatemalteca para las Letras, que trató de revivir la técnica de la novela, porque se estaba escribiendo más poesía, más narrativa breve, pero hubo un resurgimiento. También contamos con apoyo de la iniciativa privada, ¿verdad? En las 2 situaciones, ahí estuve como unos 10 años. Como les digo, era un trabajo verdaderamente apasionante. Luego, siempre ahí, dentro de mis tareas en Bellas Artes, creamos un programa que se llamaba Llave Literaria, que consistía en que se invitaba a las personas a llegar con el sustento de una obra leída. Bueno, toca leer a Neruda o toca leer a García Márquez, y entonces ese día se discutía y se platicaba con el público. Bueno, dentro de un mes tendremos tal otra obra, y empezaba, ¿verdad? Otra iniciativa fue, digamos, la presentación de los autores. Entonces teníamos el teatro de cámara, ahí se presentaban a los escritores. Una de esas fotos que aparece ahí donde está Ana María Rodas fue la inauguración de ese programa. Cuando presentamos a Manuel Corleto, el papá de todos los Corleto de ahora, él integró a la presentación de su libro, porque él era escritor aparte
de director de teatro. Y ganador del premio de novela de esa época. Entonces él incorporó un fragmento de una obra dramática. Y otra de las cosas que trabajé mucho fue los ciclos de conferencias de literatura para estudiantes de educación media. Entonces yo hablaba con los profesores de las diferentes escuelas, institutos y todo, les presentaba un programa que incluía los autores que el programa de estudios exigía. Entonces tuve la oportunidad de presentar a los grandes escritores, ¿verdad? Como Luz Méndez, Margarita Carrera, otros que puedo mencionar. Lujo de programa. Sí, entonces, que iban a dar las conferencias, ¿verdad? Y vieran que tuvo mucho éxito, porque los maestros lo llevaban a los niños más o menos preparados para lo que iban a oír, y también, digamos, los expositores se preparaban para dar una plática de buen nivel. De buen Entonces, nivel sí, eso lo mantuve durante por lo menos 10 años. Ah, qué bonito, Sí, qué bonito. son trabajos bonitos, ¿verdad? Porque yo creo que siempre debemos estar en plan de educarlo, aunque sea un poquito, ¿verdad? Aportar un poquito. Sí, de servir, ¿verdad? Sí, de ¿verdad, servir. Delia? Todo lo que uno ha recibido tiene que recompensarlo. Mire, usted ha acudido como escritora, como intelectual, como persona individual, a la historia de la cultura del país. Los escritores, los novelistas, ¿cómo ve el desarrollo de la historia de la novela, digamos, de 1950 para acá, Delia Quiñones? Yo creo que ¿Y quiénes son los grandes autores de este breve momento? Porque para la literatura es un breve momento realmente, sí, ¿verdad? me la está poniendo realmente muy difícil, ¿verdad? Porque recuérdense que tenemos los grandes narradores, ¿verdad? Pues por supuesto nuestro Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, pero hay otros tan grandes como Monteforte Toledo, que es pilar fundamental, ¿verdad? Sobre todo para adentrarnos en ese doble mundo en que se desenvuelve Guatemala, ¿verdad? De su historia ancestral y la entrada a lo contemporáneo. Entonces yo creo que hay un buen movimiento en la literatura. Entonces, Arturo Arias es uno de ellos, Sí, de los actuales. Dante Leano, el propio Manuel Corleto, que introdujo muchas cosas novedosas. ¿Quién otro podría yo mencionarle? Bueno, está Marco Antonio Flores, que no se puede descartar en ningún momento. Insoslayable Sí, el bolo, ¿verdad? Porque ellos cambiaron, Mario Roberto Morales, ¿verdad? Sí, ellos cambiaron, digamos, la forma de hacer novela. Entonces, dejaron la novela tradicional, identificada con la tierra, con la cuestión agraria y todo, para meterse ya a una novela más dentro de las vanguardias. Entonces ellos son ahorita las principales figuras, a mi modo de ver, pero hay otras, entre los jóvenes, están haciendo novela, está Francisco Alejandro Méndez, que es a la vez nieto, hermano de Leonel Méndez, que también ha hecho novela, nieto de don Paco Méndez, el gran poeta y narrador de Joyabaj, el Piché. Sí, de los cuentos de Joyabaj, cabalmente. Y ahí también están las mujeres. No puedo recordar en este momento nombres muy precisos, pero las mujeres están escribiendo novela también, que se habían dedicado básicamente a la poesía y al cuento corto, pero ahora están haciendo novela. Entonces yo creo que eso es excelente. Y, ¿qué les iba a decir? Quisiera hablar un poquito del tema del feminismo, de cómo el feminismo, bien entendido, ha aportado mucho a la literatura en el cambio de expresión. El feminismo dio a las mujeres un nuevo lenguaje, pero las mujeres están dando un nuevo lenguaje al feminismo. Y eso es grandioso. De hecho, digamos,
aquí en una de esas fotos que aparecen están las escritoras que han revolucionado, digamos, la poesía y con tendencia feminista. Sí. Y es que, paradójicamente, hay tantas escritoras mujeres como escritores hombres ganadores del Premio Nacional de Literatura. Yo creo que son más las mujeres en todo caso, ¿verdad? Todavía no. Somos Todavía siete nada más de 32 más o menos. Pero sí es importantísimo. En todos los ámbitos las mujeres están avanzando. Terminamos con el segundo segmento ya. ¿Qué le parece a usted? Ya pues ve que le dije rápido. Que no nos iba a alcanzar el realmente. tiempo. Regresamos con el tema ese del feminismo a su sala de artistas y vamos a un corte ahora. Nos volvemos a encontrar. Estamos de vuelta en su sala de artistas con la escritora Delia Quiñones. Delia, usted nos dejó ahí patinando. Vamos a iniciar. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos de vuelta en su sala de artistas con la escritora Delia Quiñones. Estamos de vuelta nuevamente en su sala de artistas con la escritora Delia Quiñones. Nos dejó ahí patinando en el tema de la literatura y el nacional y el feminismo. Vamos a ver. Sí, vamos a retomar el tema. Sí, yo creo que el feminismo es un movimiento realmente universal que intenta, en su esencia, según mi entender, una vida digna para las mujeres. Ajá. ¿Verdad? En donde yo entiendo, no tenemos por qué ser iguales, sino sencillamente diferentes y aportar cada sexo al bienestar de la humanidad. Y el feminismo le ha costado muchísimo, porque la mujer siempre ha sido relegada y todas las causas que ya sabemos. Pero en Guatemala, una de mis actividades fue precisamente la cofundación del primer grupo feminista en 1975, que denominamos Acción Solidaria de Mujeres, inspirada por Alaide Fopa, la gran escritora guatemalteca, desaparecida lamentablemente. Lamentablemente malograda, ¿verdad? Exactamente, entonces ella nos inspiraba desde su cátedra en México y luego con la revista FEM. Entonces empezamos a trabajar eso. Entonces ese fue el primer grupo feminista en Guatemala, ahí estuve, ¿verdad? Ahí estuvo Luz Méndez de la Vega, por ejemplo, pues, que también era impulsora, Eunice Lima, sí, Eunice Lima, Julia Vela, Norma Padilla, ¿verdad? Y luego, pues, la literatura de nosotros las mujeres ya empezó a orientarse con ese pensamiento. Actualmente hay un auge tremendo de literatura feminista en todos los extremos, es todo un abanico, ¿verdad? En donde yo siempre pienso en el equilibrio, en el punto medio, que podamos aportar lo mejor, ¿verdad? Luchando por las demás y abriendo espacios para las que vienen después. Entonces, eso creo que es algo muy importante, pero como decía en el segmento anterior, la literatura le ha brindado al feminismo mucha palabra y mucho pensamiento para hacer su obra poética. Entonces yo me inscribo con mi poesía en esa tendencia. En esa línea. ¿Verdad? Sí. Por supuesto, tengo un tema que es el del hombre como ser humano en una sociedad totalmente injusta y en donde tenemos que decir lo que pasa. Esa es una vertiente. La otra vertiente es una poesía intimista, ¿verdad? Porque todos los seres humanos tenemos necesidad de expresar nuestras inquietudes, nuestro pensamiento, nuestras angustias y nuestra felicidad. Y la otra es el tema feminista.
que yo lo he trabajado desde el punto de vista mitológico. Yo he tomado a las mujeres de la mitología griega como pretexto para que ellas digan lo que yo quisiera decir y para denunciar o revelarme o reflexionar respecto del tema de las mujeres. Eso creería yo que hay. Y en ese sentido, pues tengo varios libros. Hay otro tema que me ha gustado mucho y que lo he practicado, que es el erotismo, es la poesía erótica, ¿verdad? Porque considero que es un tema sumamente interesante, importante y además delicadísimo, que requiere un gran cuidado para no caer en la banalidad y para no caer en lo pornográfico, sí, pues, sino tratar, digamos, esta es una lucha, es un cuidado del lenguaje muy particular, ¿verdad? Para poder expresar dentro de las características propias de la poesía, que son muy estrictas, más estrictas que tal vez en otros géneros, poder expresar lo que esa condición humana de las mujeres. Porque si antes fueron objeto para los hombres, ahora no. Ahora las mujeres tienen su propia voz, sus propios sentimientos y sus propias declaraciones respecto del amor, respecto del sexo, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, sobre esa base he trabajado mi poesía, pero como hay otra cosa que me gusta mucho y que es la relectura de los libros, ¿verdad? Trasladar a los lectores lo que yo siento cuando leo a determinado autor. De eso tengo muchísimo. Solamente tengo un volumen publicado con estas manifestaciones, porque yo no me considero ni analista ni crítica literaria, sino una lectora que disfruta profundamente leyendo a los demás. Y que después de un libro, decirle a los lectores, miren, esto dijo este autor, estos son sus valores, esto es lo que nos contagia, esto es lo que nos trata de transmitir en su obra. Entonces, esas son dos temas, pues la poesía y, digamos, el comentario literario, cultural, feminista y social. Pues el feminismo, ¿verdad? Que, digamos, en una primera etapa transcurre como sobre el filo de una navaja, ¿verdad? Moviéndose a hurtadillas y sí, con mucho cuidado, pero que ha ido como teniendo cada vez sí, más empoderamiento y es indudable que las mujeres de hoy no son las mujeres de hace 50 años, pues, ¿verdad? Es decir, sí, son mujeres afortunadamente. Sí, afortunadamente, por supuesto. Bueno, yo ya puedo ser de hace 50. Ya puedo ser de hace 50 años. Pero... No creería uno hace 50 sí, años que iba a poder decir esto, no, miren, ¿verdad? Sí, recuérdense que se empezó por la lucha por el voto, pero después vinieron otras cosas y la humanidad realmente no sabe lo que le debe a las mujeres, al dolor, a las lágrimas y a la sangre que derramaron las mujeres para que estemos en esta posición de privilegio, donde yo puedo estar aquí platicando de estas cosas que hace 50, 60 años no se podía. Sí, pues. Entonces es una lucha muy ardua, pero al mismo tiempo tiene sus desvíos, ¿verdad? Por digamos, por pura perversidad o por ignorancia. Entonces yo creo que hay que centrarse en la esencia del feminismo, todo lo que puede aportar de positivo en lugar de alaridos y de estridencias. Ok. Vamos a pasarnos a otro tema, no porque no, sino porque aquí resulta que Delia es escritora y también necesitamos hablar de este tema. Delia, ¿cuáles son los géneros en los que Delia Quiñones se ha movido? Los géneros literarios. Bueno, únicamente, digamos, la poesía, la narrativa corta, que es muy poca, y, digamos, el comentario literario, ¿verdad? En literatura propiamente. Sin embargo, sí abordo temas culturales de otro tipo, ¿verdad?
con el de las artes plásticas estoy muy ligada, o con el teatro. Pero eso es básicamente. Por cierto, soy escritora que escribe mucho y publica muy poco. Porque revisa mucho. Porque hay que descartar lo más que se pueda. Sí. Entonces, y porque no, el tema de la escritura no es un sufrimiento, sino es una satisfacción, es un gusto. Y cuando platico con jóvenes, yo siempre les digo, miren, hay que escribir siempre. Bueno, y no solo los jóvenes, hombres, mujeres, escribir, si se escribe para ser feliz, primero que nada, para expresarse, y ya, sin aspirar a reconocimiento, ni a premios, ni a esto, sino para ser feliz y poder expresarse. Y de repente se encuentran vocaciones bien orientadas y se llega al punto en que sí hay reconocimientos, pero por principio hay que escribir. Pero aparte de eso, lo primero hay que leer y leer. No hay otra escuela mejor para aprender a escribir que la lectura. Fíjese que hay dos escritores contemporáneos suyos que yo he visto como a maestros míos ellos. Uno es Marco Antonio Flores, cabalmente el Bolo. ¿Sí? Asistí a su primer taller de poesía allá al principio de los años 70. Y el otro, con quien tengo una lamentable lejanía, nunca hemos sido amigos, pero yo lo he considerado mi maestro a él siempre, a don Paco Morales Santos. Y de los dos he escuchado decir, y comparto este principio, que no hay escritura sin lectura. Exactamente. O sea, uno no puede escribir si no es lector, simple y sencillamente, ¿verdad? Sí. Y es como lamentable ver que cuantitativamente somos cada vez más, pero porcentualmente los lectores cada vez somos menos, ¿verdad? Es decir, ahora hay más lectores que cuando usted y yo íbamos a la 13 calle a comprar allá donde doña Ruth. Doña Edith, o al Tecolote. Sí, al Tecolote, donde doña Ruth Martínez de Rangel, ¿verdad? Íbamos a comprar nuestros libros. Pero donde don Pepe. O donde don Pepe, sí. Don Pepe vendía libros usados. Pero los lectores no somos más, somos menos, porque ahora somos 17 millones y antes éramos 3 millones, 4 millones de personas, y habíamos siempre, los lectores nos hemos visto en alguna parte, es como que estudiáramos en el mismo sitio, ¿verdad? Pero entonces esto es lamentable porque resulta que la lectura lo hace a uno bien diciente. Exactamente. Le corrige la ortografía, lo ayuda a mejorar su redacción, y también si tiene interés en escribir, pues a escribir, ¿verdad? Se encuentra uno con imágenes poéticas maravillosas, ¿verdad? Como usted hablábamos hace un rato de las memorias de Neruda, ¿verdad? Que tan maravillosas, tan increíbles, y de ahí decantamos la conversación hacia Miguel Hernández, aquel poeta de Orihuela, tan maravilloso, tan tierno, tan épico también, ¿verdad? Pero bueno, mire, siempre le pedimos a todos nuestros amigos artistas, creadores que vienen a compartir este espacio con nosotros, que le cuenten a nuestros jóvenes, a los jóvenes artistas en ciernes, qué creen ellos que debieran hacer para seguir adelante, cuáles son esos secretos arcanos del oficio de la escritura que no deben dejar de observarse, no para hacer premio nacional, sino para escribir. Por favor, Delia. Yo creo que hay que empezar, como quien dice, por el principio, porque los padres estimulen la lectura en sus hijos. Esto es bien difícil actualmente,
precisamente por lo que platicábamos, que no hay lectores, entonces no hay padres que tengan tiempo para esto, pero si pueden, tienen que estimular esa lectura, y los maestros también, y los maestros tienen que retomar el camino de la lectura, porque ese camino que nosotros sí tuvimos, porque era obligación que leyéramos, o era gusto que leyéramos, ahora no lo tienen, ¿verdad? Porque no hay taller, ni escuela, ni universidad que haga escritores. Cabalmente. ¿Verdad? La academia no produce escritores. Ayuda con técnicas a orientar, ordenar el conocimiento. A orientar a que uno se decante por una o por otra pensamiento. Pero para escribir es solo la lectura. Y fíjense que nuestra lengua española tiene lo más maravilloso que hay en literatura. Entonces, ya no hay necesidad de estudiar ni gramática, ni puntuación, ni esto, ni el otro, porque es la lectura la que nos va a dar la posibilidad de escribir. Y aquí vamos a esto que es muy importante. La educación tiene que ser política de Estado, tienen que retomar eso, porque hay una intención perversa desde los años 54 de mermar la educación al máximo, porque es mejor tener sociedades ignorantes, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser retomado para que podamos volver a empezar o seguir construyendo una nación. Los jóvenes tienen que ser felices, que se atrevan a ser felices leyendo y que se olviden de un aparatito que nos ha incomunicado en lugar de comunicarnos mejor, ¿verdad? Sí. Y ver la vida con buenos ojos, descubrir todo lo bueno que tenemos. No todos tenemos privilegios, pero sí se pueden ir buscando caminos para realizarse, como se dice hoy, para hacer de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad, puntos de encuentro favorables para vivir y desarrollarnos en armonía. Bueno, como lamentablemente no vamos a poder hablar de lo de la revolución digital, porque este es un tema, como es un tema actual, hay que buscar encontrarse con él, pero eso será en otra ocasión. Como le dije al principio, el tiempo aquí pasa más rápido de lo que uno quisiera, y estamos llegando al final de esta convivencia maravillosa con usted. Le quisiera pedir que se despida de su público y que, como ya nos contó quién es usted, que su público se quede con la imagen de quién es Delia Quiñones, porque este es con seguridad un documento para el futuro, Delia. Es decir, estas entrevistas con gente como usted van a servir mañana para reconstruir a la persona, al escritor que es Delia Quiñones. Así que las cámaras son suyas. Bueno, pues yo quiero reiterar, digamos, mi agradecimiento por estar aquí, porque estar aquí significa un privilegio, pero un privilegio que no surgió ayer ni hace días cuando Hugo me invitó a venir. Es el privilegio desde el momento en que tuve la posibilidad de educarme, en que tuve la posibilidad de hacer tareas realmente a mi gusto, de poder educar en la medida de lo posible, sin ser una educadora estrictamente como tal. Y eso es lo que quiero reiterar, ¿verdad? Y sobre todo, mi agradecimiento profundo a todos aquellos maestros que tuve, a los compañeros que tuve, a los amigos que he tenido, a la familia que me ha ayudado a ir por este camino. Me considero, como les digo, un ser privilegiado, y lo he dicho siempre, ¿verdad? Y privilegio que comparto, disfruto con muchas personas, con muchos amigos, y quisiera que todos tuviéramos ese privilegio de tener un espacio para decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hemos llorado, lo que hemos sufrido y lo que hemos disfrutado. Muy bien, pues
hemos tenido en esta edición de su sala de artistas a la querida, a la entrañable Delia Quiñones. Los esperamos en una nueva edición y agradecemos a todo el equipo de TV USAC y a la Tricentenaria Universidad de San Carlos por esta oportunidad de presentarles a nuestra gente del mundo de la cultura. Muchas gracias.